Hoy es una noche muy especial porque es una noche para el encuentro con Dios. Vamos preparándonos para mañana. No puede esta noche de ninguna manera reemplazar la noche de mañana. La noche de mañana es una noche santa. Una noche santa que es la noche en la que contemplaremos a Jesús, que se ha quedado para nosotros exclusivamente en el sacramento de la Eucaristía. Pero esta noche es una noche especial porque venimos a depositar en Dios todo lo que hay en nuestro interior. Cuando a uno le dicen una noche de oración, uno va. Pero cuando le ponen una noche de oración y sanación, uno va con más fuerza. Porque de pronto nos hemos hecho la idea de que estamos tan enfermos por dentro que necesitamos ser sanados a como de lugar. Y efectivamente todos tenemos algo que sanar. Todos tenemos algo que sanar. A lo largo de la vida, tantos años que hemos vivido, nos hemos topado con personas, con situaciones que han causado heriditas. Algunas de esas heridas las hemos logrado gestionar y las hemos logrado sanar. Otras de esas heridas les hemos echado tierra y entonces creímos que como ya las enterramos, ya se solucionaron. Pero aparece un momento en la vida más adelante, sea cual sea, y termina descubriendo esa herida que ya creíamos sanada, enterrada, y nos damos cuenta que entonces lo que hicimos fue algo inteligente en su momento, y es: solucionemos para que no duela ahora, pero no sanamos. Y lo que uno no sana, tarde o temprano lo atormenta. Lo que uno no sana, tarde o temprano lo atormenta. Por aquí también hay sillas disponibles, ahí también hay más sillas disponibles. Entonces esta noche no es una noche, porque yo quiero ser muy claro con eso, aunque la oración pues no logre identificar algunas cosas, pero no es una noche, si usted viene con la intención de que le saquen un espíritu que tiene por dentro, no es aquí, y no soy yo. Eso sí lo tengo que dejar claro, porque no le vamos a cambiar el matiz a este momento de oración. Es un momento para entregarle a Dios las cargas, el cansancio, el peso de la vida, de los días, de algunas situaciones. Es momento para entregarle a Dios cosas que duelen, tristezas por allá que tenemos viejas, que no podemos organizar ni gestionar. Es un momento para entregarle a Dios eso que nos cansa el alma, lo que nos cansa el alma. Por eso yo quiero que, como se los decía en el programa, ahí ya empezó la catequesis de hoy. Es una noche para sanar corazones, dejar de hacer fuerza y conservar la paz. Ya ustedes me han escuchado, porque se me volvió muy repetitiva la predicación en torno a lo mismo, pero es porque quiero hacerle mucho énfasis en qué significa la palabra soltar. Porque nosotros hemos escuchado muchas veces cuando nos dice: es que hay que soltar, suelte a sus hijos ya. Y uno, ¿cómo suelta a sus hijos? Pero ¿cómo lo suelta? Si son el labor de la vida de uno, no. O los que son papás, ¿cómo suelta uno a sus hijos? Pero mamá, mire que ese es el hijo calavera, soltalos ya. Oiga, ese es del que más se aferra. ¿Cómo lo vamos a soltar? ¿Cómo lo vamos a soltar? Incluso nos pasa con los amigos. Hay amigos que a veces tendríamos que soltar, pero hay un vínculo tan fuerte que ¿cómo lo soltamos? No se puede soltar. Vea, padre, lo que pasa es que abusaron de mí cuando yo era pequeño. ¿Yo cómo le voy a decir suelte eso? Suelte eso ya, suéltelo. Y entonces le dicen a uno, padre, ¿cómo? ¿Cómo suelto eso? Vea, es que se me murió un ser querido y no he podido recuperarme. Ya van 30 años. Suelte eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo suelto?
O más bien entonces definamos qué significa soltar. Porque si decimos suelte eso, es como si le estuviéramos diciendo ya, olvídese que ya eso pasó. ¿Y cómo me olvido que se me murió una persona que yo amo? ¿Y cómo me voy a olvidar de un hijo que yo tengo? ¿Y cómo me voy a olvidar de un papá o de una mamá que yo tengo? ¿O cómo me voy a olvidar de algo que me hicieron, que me dolió, que sigue pendiente en mí? ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Tendría que empezar a sufrir de pérdida de memoria. ¿Qué significa soltar? Entonces soltar no es olvidarse. Por eso aquel que dice perdonar es olvidar, no perdona. ¿Cómo olvida uno que le mataron a un ser querido? ¿Cómo se olvida uno de esas palabras dolorosas del papá o de la mamá en un momento preciso de la infancia que no dejan de resonar en la cabeza? Si lo llevo recordando por 30 o 40 años, ¿cómo lo voy a olvidar? De soltar no es olvidar. Ojalá pudiéramos hacer eso. Ojalá pudiéramos entrar en el corazón y decir, vea, esta es la partecita que duele, estírpemela. Ojalá pudiéramos hacer eso. Eso no lo podemos hacer. En cambio, psicológicamente sí pasa que tenemos memoria selectiva. Y hay una memoria selectiva donde por muchísimos años tomamos la decisión de no recordar algo. Y pasamos muchos años muy bien y muy tranquilos, sin recordar algo. Pero por allá al cabo de los 40 o 50 años repuntó una situación que me despertó de nuevo lo que yo había decidido no recordar. Y entonces, ¿de qué me di cuenta? De que yo había decidido no recordarlo, pero que no lo había sanado. O sea que seguía ahí, seguía trabajando ahí. Aquí hay sillitas, por aquí también, yo creo que hay que poner esas ahí también adelante. Entonces vamos a definir la palabra soltar. Yo quiero que ustedes se graben hoy una definición muy simple de la palabra soltar, que se la aprendí a una psicóloga que se llama Pilar Sordo. Y ella define la palabra soltar como dejar de hacer fuerza. Soltar es dejar de hacer fuerza. Grábense eso, por favor. Cuando usted se graba la palabra soltar como dejar de hacer fuerza, usted comprende que uno no renuncia a personas, ni renuncia a situaciones, pero sí les quita tanta importancia. Decía, no me interesa fulanito de tal, pero usted no le sana ese rencor. El rencor es la manera de recordar a fulanito de tal todos los días de una manera negativa. El rencor es la decisión de darle a fulanito de tal una importancia excesiva en mi mente y en mi corazón. Por eso nos duele. Por eso nos duele el rencor, porque fue un dolor que me generaron. Y ese dolor que me generaron, yo tomé la decisión de conservarlo. Eso es un rencor. Tomé la decisión de conservarlo. Padre, pero ¿cómo que tomé la decisión si lo que yo más quisiera es no tener ese dolor? Listo, entonces tendríamos que hacer un proceso para gestionar esa emoción, darle el lugar que le corresponde, sanar y continuar. Pero mientras no hagamos ese proceso, eso va a seguir molestando ahí adentro. A veces me gusta mucho poner el ejemplo cuando uno de pronto, pues no sé, alguno que se ha quemado en la moto y se hace una herida aquí en la pierna. Y entonces el médico lo primero que manda, creo que lo primero que mandan ellos es, bueno, hay que desinfectar la herida, pero también la herida tiene que recibir aire. Porque si no se va a zancochar esa herida, así decían las abuelitas, no, se le va a zancochar esa herida. Y cuando la herida se zancocha, se pone roja, o sea que le da como fiebre, también decían ellas, no sé si eso es verdad o no, pero le daba fiebre a la herida y entonces empezaba a ponerse verde y a sacar como un pus
algo que iba mostrando que la herida se estaba desinfectando y luego empezaba a oler maluco. Y entonces usted tiene una herida, pero usted va para una fiesta, y entonces en esa fiesta yo como voy de mochos, yo me tengo que poner el pantalón, y si hay un pantalón de etiqueta o si es una fiesta con una etiqueta especial, pues entonces el pantalón, digámoslo, es un poquito apretado, la herida empieza a tallar un poquitico, y para que no se me pegue el pantalón de la herida, entonces le pongo gasita, y entonces la herida se va llenando de cositas y se va calentando. ¿Y quién me ve la herida? Nadie. ¿Sí o no? Nadie ve la herida. Y yo hasta camino lo mate derecho. ¿Y quién va a creer que yo tengo una herida? Yo para saber usted si tiene heridas. Yo como le veo a usted bien. ¿Y yo qué voy a creer que usted tiene una herida? Tiene platica. Pero ¿qué voy a...? No, usted todos los días ha hecho ofrenda. Yo veo. ¿Pero qué voy a saber yo que usted tiene una herida? No. Mira el que está al lado, que usted no conozca. ¿Qué va a saber usted que tiene una herida? No lo sabemos. Tenemos el pantalón puesto. Tenemos el pantalón puesto. Pero conforme va pasando la noche y yo me voy moviendo y voy bailando y voy disfrutando, voy empezando a sentir cómo esa herida se va como recogiendo. Y llega un momento en el que ya tengo que pisar suavecito porque voy sintiendo dolorcito en la herida. Y entonces ya otros se empiezan a notar que algo está pasando en mí. ¿Por qué? Porque ya no me ven tan suelto como cuando empezó la fiesta. Y si la fiesta dura 3 o 4 días, como si fuera fiesta de costeño, entonces esa herida va llegando un momento en el que se calienta de tal manera y empieza a recoger tanta cosa que se le va sintiendo un olorcito. Y cuando uno va sintiendo ese olorcito, ya uno dice, fulanito de tal huele maluco. Y entonces uno empieza a alejarse de fulanito de tal. Si fulanito de tal no va a curar esa herida, entonces cada vez va a lograr más que la gente que estaba cerca se le aleje. Y va a vivir con un dolor permanente en él, que si no lo gestiona inmediatamente, va a correr el riesgo de que le amputen la pierna. Y mire cómo se va agravando cada vez más. ¿Y cuántos han podido morir por una gangrena, así la llamaban? Es decir, una herida mal gestionada, que terminó volviéndose vital, contaminando la sangre, en fin, lo que sea. ¿Qué hay que hacer con una herida? Hay que correrle. A la herida hay que correrle. Y les quiero poner otro ejemplo de un amigo que yo tenía que no creía mucho en Dios, pero su familia completica sí, pero él no creía mucho en Dios, sin embargo era muy amigo mío pues por la familia. Y cualquier día este muchacho empezó con un granito que le dio aquí donde llamamos el huesito de la alegría, un granito, y él dijo, ve, como si fuera un barrito. Pero eso empezó a rascar. En cuestión de una hora, ese granito ya no era tan granito, era más grande. Y a la hora era un poquito más grande. Y a la hora era un poquito más grande. Y entonces se fueron de urgencia al hospital porque eso no paraba de crecer. Conforme iba pasando el tiempo, iba creciendo el granito. Y entonces llegaban al hospital, y en el hospital el médico lo atendió, ya había una herida. Ahí ya había una herida. Y el médico muy preocupado porque no comprendía qué pasaba y no conocía sobre esa clase de heridas. Pero conforme pasaba el tiempo, no le daba al médico tiempo de pensar, porque la herida crecía y crecía cada vez más. Ahí pasó un milagro. Ahí pasó un milagro que se lo voy a contar así rápidamente para que comprendan lo que les quiero decir. Pues paradójicamente aparece en el consultorio alguien más que es un médico del extranjero que viene a visitar a este médico que está revisando a este paciente que era muy adinerado y tenía la oportunidad de pagar sus médicos particulares, pero ese médico particular no conocía sobre esa clase de heridas. Y entonces el médico que llegaba, es muy cuestionable esto, porque el médico
se entra en el consultorio sin importar que hay paciente a saludar a su amigo. Ahí ya hay una primera cosa que interroga, porque los médicos son muy respetuosos en eso. Y entra el médico y apenas ve que está revisando al paciente, que es el amigo mío, le dice: yo conozco esa enfermedad. Esa enfermedad se llama gangrena de Menier. Y es una enfermedad como si tuviera un animalito que conforme pasa el tiempo va comiendo. Mire, ¿cierto que no ha dejado de crecer? No, no ha dejado de crecer. ¿Cuánto lleva con eso? Apenas unas horas. Y ya había una herida tan grande que el médico le dijo: hay que operar ya. Y el otro le decía: pero no conocemos la enfermedad, ¿cómo procedemos? Yo soy experto en eso, yo lo opero. Pero no les voy a acabar de contar la historia porque eso no le interesa a ustedes. Ah, María, usted me vinieron a sanar o a chismosear. Bueno, el médico operó al amigo mío, aquí lo tuvimos, vino a dar gracias a Dios. Lo operó de la enfermedad, ya era una herida demasiado grande. Y él, en el colmo del asombro de lo que pasó, empezó a buscar a Dios. Pero entonces, cuando lo operaron, la familia salió a buscar al médico que lo operó y nadie pudo dar razón de ese médico. Ni siquiera el mismo médico que lo estaba atendiendo conocía al famoso amigo suyo que había ido a operarlo. Ahí estuvo el milagro. Ahí estuvo el milagro. Él se curó. El amigo mío se curó, duró mucho tiempo, como 6 o 7 meses, con unas sondas, drenándolo y un montón de cosas. En fin. Y entonces se acercó a Dios. Apenas notó que todo calmó, que todo se tranquilizó, se alejó de Dios y volvió a la gangrena. Esa es la historia pues completa de él, y ahora está llevado con su enfermedad porque decidió pues refugiarse en la santería. Entonces, pero es para decirles que una herida del alma se parece a una gangrena de Menier, solo que no crece tan rápido como la gangrena de Menier. A veces crece a lo largo de muchos años, y al cabo de muchos años sentimos un sinsabor de la vida, un vacío de la vida que no sabemos por qué. Padre, lo tengo todo, todo es bonito, funciona todo, pero siento como que algo me falta, como una tristeza profunda. No es una depresión, pero yo siento, Padre, no sé, hay algo que me cuesta. Tengo a mi esposo, le cogí una rabia, pero no me imagino, Padre, pero no ha hecho nada, es un buen esposo, pero hay ciertas actitudes. Entonces uno dice: venga, vamos a tener que empezar a escudriñar el corazón. Hay que empezar a escudriñar ese corazón. ¿Qué se quedó por ahí sin sanar? ¿Qué quedó por ahí sin sanar? ¿Qué quedó sin sanar? ¿Por qué? Porque está molestando hoy. Está molestando hoy. Entonces van a ir con 2 frasecitas hoy, pues apenas terminemos. La primera es: soltar es dejar de hacer fuerza. Soltar es dejar de hacer fuerza, que lo vamos a trabajar en la oración. Y lo segundo es: herida que no se sana, tarde o temprano atormenta. Herida que no se sana, tarde o temprano atormenta. Por aquí adelante hay puestos, para los que están llegando, pasen tranquilos, no hay ningún problema. Aquí adelante hay puestos y aquí también hay puestos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, cada uno vaya pensando si tiene heridas. Padre, ¿y uno cómo sabe eso? Si de pronto las heridas que yo tengo son de las que están ocultas por allá bajo tierra, que yo creería que ya las sané. Pensemos: ¿qué tan feliz soy yo hoy? ¿Qué tanta paz tengo yo hoy? Y luego piense: la paz que logro conseguir, ¿cuánto me dura? ¿Cuánto me dura? ¿La pierdo fácil? ¿O logro permanecer en esa paz? Luego tendríamos que preguntarnos muchas cosas más. ¿Qué le soporto yo a ciertas personas? ¿Por qué no me voy de ahí? ¿Qué es lo que hace que me quede en ciertas personas y en ciertos lugares? ¿Qué es lo que hace que yo no me vaya de ahí? ¿Qué me puso a depender? Y luego tendríamos que pensar cuáles son esos hábitos no tan buenos en los que caemos recurrentemente. Y yo sé que cuando caigo se me arma un problema, no. Sin embargo, vuelvo y caigo en él. ¿Cuáles son esos hábitos?
¿A dónde estoy llegando una vez más? Y entonces tendríamos que pensar en los perros, porque hay un dicho muy feo que dice que solo el perro come de su propio vómito. Y es para decirnos cuántas veces yo como de mi propio vómito. Padre, ¿cómo así? Sí. ¿Cuántas veces usted sabe que esta situación causa en usted este problema y usted vuelve a caer en la misma situación? Padre, logré recuperar mi hogar. Me perdonó después de esa infidelidad. Padre, no volveré a caer nunca más. Hombre, qué maravilla. Eso se llama arrepentimiento. Maravilloso. Apenas se calma todo, nos damos cuenta que volvió a caer. Y se vale decir, fue sin querer queriendo. Se vale decir. ¿Saben por qué? Porque tal vez ya no fue ni siquiera un acto consciente, sino que hay algo tan grande que hay que sanar por dentro, como un vacío afectivo, que estoy buscando afecto en cualquier lugar. Y allí donde me dicen cualquier cosa medio bonita, ahí me quedo, aunque yo soy feliz en el hogar que tengo. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo esté cayendo permanentemente? Eso es lo que les decía alguna vez en una homilía. Cuando uno le dice al otro, yo te voy a dar una nueva oportunidad. Y sí, damos una nueva oportunidad, y una segunda, y una tercera. Pero luego uno tiene que comprender que hasta que usted no sane esa herida, yo no te puedo dar más oportunidades. ¿Por qué? Porque me vas a seguir maltratando. Tenés que sanar tus heridas. Y si cuando sanes tus heridas, yo todavía estoy por ahí, a lo mejor nos volveremos a encontrar. Pero si no sanas tus heridas, yo no me puedo quedar ahí. ¿Por qué? Porque vas a crear heridas nuevas en mí. ¿A qué nos tiene que llevar esto? A saber que tengo que proteger mi corazón. Y hablemos del corazón como mi vida interior, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Tengo que protegerlo. Si yo no protejo mi vida interior, ¿quién la va a proteger? ¿Quién la va a proteger? Si nadie puede tocar lo más profundo de mi ser. Si yo no protejo mi vida interior, si yo no pongo límites, si yo no freno ciertas situaciones, ¿quién lo va a hacer? Si al que le duele al fin y al cabo es a mí. Soy yo el que tiene que blindarse en muchos momentos. Pero a veces vamos al otro extremo. Nos blindamos tanto, que ya ni siquiera lo bueno lo dejamos entrar. Porque nos llenamos de miedo. Miedo a que me vuelva a doler la vida. Porque todos los hombres son iguales. Porque siempre en esa situación pasa lo mismo. No pasa lo mismo. A ti te pasó. Padre, pero yo conozco otros 10 a los que le pasó también lo mismo. Sí, pues te falta conocer otros 10 a los que no les pasó lo mismo. Cuando uno aprende a cuidar su interior, aprende a seleccionar quién entra allí y aprende a decidir quién tiene que salir de allí. ¿Tan exclusivo este? No. Se llama amor propio. Y en ese amor propio yo tengo que darme cuenta que si yo estoy bien conmigo mismo, los que están a mi alrededor van a recibir un olor agradable, van a recibir una vida a su servicio, van a recibir paz. Pero si yo estoy mal por dentro, los primeros que lo van a padecer son los que están a mi alrededor. ¿De qué depende todo? De lo limpio que usted tenga su corazón, de lo limpia que usted tenga su mente, de la pureza que usted tenga en sus emociones. De eso depende todo. Por eso puse ese corazón grande aquí. He puesto ese corazón grande aquí para decirles, este es el ideal. Ese es el ideal. Pero ninguno tenemos el corazón así. Ni Jesús. Si escuchamos el evangelio de ayer y el de hoy, Jesús tiene el corazón vuelto nada. ¿Por qué? Porque la traición de sus amigos fue tan fuerte que logró penetrar la profundidad de la intimidad de Jesús. Y aunque fuese una persona muy equilibrada mentalmente,
y muy sana espiritualmente, lo afectó la traición de sus amigos. Por eso llega un momento en la cruz en que le dice al Padre: todos me abandonaron, usted también. ¿Por qué me abandonaste? ¿Dónde estás? Mírame cómo tengo el corazón, no voy a ser capaz con esto. Pero la oración nuevamente lo renueva y lo fortalece. Pero ese sería el ideal de corazón en el imaginario que tenemos, pues, porque un corazón no es así. Pero ese es el imaginario, ese sería el ideal de corazón que quisiéramos tener. Pero no tenemos ese corazón así. A veces llegamos a Dios, dice la canción, con manos vacías. Pero es que Dios no mira lo que hay en las manos. Dios mira lo que hay en el corazón. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Cuál fue la ofrenda que le gustó a Dios? ¿La de Caín o la de Abel? La de Abel. Y era una ofrenda muy abundante. La ofrenda abundante era la de Caín, pero la ofrenda de Abel era con un sentimiento puro. Y Dios mira la ofrenda de Abel, que no estaba en las manos, estaba en el corazón. Y no mira la ofrenda de Caín, porque el corazón de Caín estaba lleno de codicia, de ambición y de envidia. Por eso Caín se llena de rabia, y cuando Dios rechaza su ofrenda, Caín entonces pela el cobre y mata a su hermano. ¿Cuántas veces nosotros, con las heridas que tenemos en el alma, hemos matado a otros? ¿Cuántas veces le hemos matado la ilusión a una persona? Quiero estudiar esto. Ay, no, ¿para qué? Eso no sirve. Pues no le servirá a usted, pero a mí me hace feliz. A mí me hace feliz. Yo tengo sueños ahí. Eso nos pudo haber pasado a muchos de nosotros. A muchos, sobre todo en esas familias matriarcales antioqueñas, donde el niño que nacía, ya nacía con la destinación: a esta familia le hace falta un abogado. Este es el abogado de la familia. Vea cómo sabe de leyes, todavía no sabe ni hablar. Y así era. ¿Cuántos curas tenemos amargados? Por eso hicieron tanto daño. Porque a esa familia se le ocurrió que este cuarto hijo es el sacerdote de la casa. Y tenía que ser sacerdote. Y esta hija es la monja de la casa, tenía que ser la monja de la casa. Por eso hay tantas experiencias tan dolorosas de aquellos que estudiaron con monjas que pellizcaban, que maltrataban, que miraban feo, que chasqueaban los dientes que uno creía que se lo iban a comer a uno. ¿Por qué? Porque era gente que estaba viviendo el sueño de otro. Y cuando uno vive el sueño de otro, lo vive con heridas abiertas, causadas por aquellos que, llenos de heridas por no cumplir sus sueños, me obligaron a mí a cumplir los sueños de ellos. Mire que es una tras otra, herida tras herida, herida tras herida. Pero bueno, vamos a hacerlo entonces en oración. Pero antes les vamos a dar un regalo. Los muchachos les van a repartir un pedacito de este corazón. Carlos, Elisa, les van a dar a todos de un pedacito de este corazón. Van a recibir todos este pedacito de corazón. Listo. Parece como una gotica, pero es la mitad del corazón. Porque yo no quiero que hoy le digamos a Dios, dame un nuevo corazón. No, ya tenemos uno. Ya tenemos un corazón. Además, si Dios me diera un nuevo corazón, entonces los momentos en los que yo he podido amar ya no estarían en ese nuevo corazón. Si Dios me diera un nuevo corazón, las experiencias bonitas de la vida ya no estarían ahí, porque estarían en el corazón viejo. A ver, alcen la mano los que creen que han tenido cosas bonitas en su vida, aunque sea una. Si Dios nos da un nuevo corazón, en el corazón viejo quedarían esas cosas bonitas. Ya no tendríamos acceso a ellas. ¿Cómo vamos a renunciar a lo bonito? Entonces no le vamos a pedir a Dios que nos regale un nuevo corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a sanar el corazón.
Porque yo quisiera que ustedes pensaran que en cada momento difícil de la vida hemos